A ver, buenos días. ¿Me escucha? Vamos a ver. Buenos días. Buenos días, ¿se escucha? Hola Maribel. Buenos días. Confírmame que se escucha bien, porfa. Sí, ¿verdad? Vale, de acuerdo. Gracias. El Vitris. Bueno, estamos empezando la semana. Hola Lisette. No sé si te he saludado. Creo que no. Otra semanita más con psicología. Vamos a ello, ¿no? A ver, un momento. Ahí estamos. Se oye un ruido, a ver, ¿verdad? Voy a quitar esto. Bueno, ahora se escucha mejor. Es que me he puesto... Ahora mejor, ¿verdad? Porque he quitado el micro y el micro a veces, bueno, hace cosas extrañas. Vale, voy a acercar esto un poco, ya que vamos a ir con el audio del móvil. Un ventilador, no, será como mucho el portátil. Pero me va a tocar poner un ventilador porque hace una calor aquí que no ves. Y el portátil yo lo tengo aquí para ver los comentarios del chat, que los veo mejor. Buenos días desde Gran Canaria. Bienvenida, Mare. Ya has estado aquí alguna vez, ¿verdad? Buenos días, Maite. Buenos días desde Sevilla. Ahí, Sevilla. Sevilla tengo yo mucha familia. Mi madre es de Sevilla, alguna vez lo he dicho. Buenos días. Vamos a ver. Mira, ¿qué hago cuando me pongo a conducir por autopista y me pongo nerviosa? Blanqui, pues me dedico a la psicología, soy psicólogo. Aquí tengo la página web donde se puede solicitar consultas. Me dedico por entero a esto, hace tiempo. Y es una suerte poder decir que me dedico por entero a esto porque no es nada fácil, desde luego. ¿Se ve cortado? ¿Se ve cortado el vídeo? Pero
Se ve bien, ¿verdad? Vale. Sí, es una cuestión de deducción lógica. Si solo una persona lo ve cortado, significa que no es problema de mi conexión, sino de la persona que lo dice. Para eso nos sirve también la lógica. Claro, Blanqui. Hola, Fabricio, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. ¿Sigues en ese pico de ascenso de estado de ánimo? Pues puedes consultarlo, Inma, en mi página web. Aquí está, zorelpsicología.com. Ahí puedes solicitarlo. Solicitarlo o no. Consultarlo, eso. El precio de las consultas. Bueno, nos preguntaban por aquí em, sobre el conducir en la autopista. Y te pones nerviosa, entiendo. Hola, buenos días, jugadora. Entiendo que el ponerte nerviosa en sí mismo no es un problema. El problema sobre todo es que evites el conducir porque te pones nerviosa. Lo suyo sería que cuando tienes algún tipo de susto, que te pusieses muy nerviosa dado que tienes miedo y luego volvieses a tu estado original. Tienes que identificar, Mare, cuáles son esos pensamientos que te hacen ponerte nerviosa respecto de conducir en la autopista. Imagino que son pensamientos muy concretos de muerte, de accidente, etcétera, que luego no coincide con la realidad. Luego sales a la autovía o a la autopista y no ocurre, porque no es, digamos, probable que ocurra. Lo digo porque si realmente consigues identificar esos pensamientos, los vas a poder combatir uno a uno, que es lo que debes hacer, incluso antes de salir de casa. Ahora bien, el tema de la activación fisiológica, el nervio en sí mismo. Te sientes muy nerviosa. ¿Cómo se combate eso más allá de los pensamientos? Bueno, a pesar de que los pensamientos va a tener una injerencia directa sobre ese estado de activación, puedes, por otro lado, gestionar esa sobreactivación con relajación, con mindfulness, prestando atención, por ejemplo, a la conducción, en vez de prestar demasiada atención a los síntomas físicos de activación que tienes. Son diferentes formas de conseguir lo mismo. ¿Qué libros he escrito? Pero no he escrito de psicología, ¿eh? Yo soy escritor de literatura, desde hace toda la vida. Toda la vida en el sentido de que yo llevo escribiendo pues desde que tenía uso de razón, prácticamente. Desde que tenía 8 años como mi hija. Y he publicado 3 libros y el cuarto libro, que ya lo tengo en la editorial, para ser publicado en breve. Pero son libros de literatura, no es de psicología. Que alguna vez me ha preguntado, ¿y por qué no haces un libro de psicología? ¿Por qué no haces un libro sobre la ansiedad, sobre...? Y no me apetece, nada. Escribir un libro es muy costoso, en tiempo y en esfuerzo. Y si no lo haces con muchísimo gusto, más vale la pena que no lo hagas, porque es un tremendo esfuerzo. Y a mí, en el caso de la literatura, no me cuesta. Es igual de esfuerzo, igual de sacrificio, pero no me cuesta. Y para el caso de la psicología, me gusta otro tipo de cosas, como por ejemplo estar aquí en directo, un TikTok, pero no escribir. Para mí la escritura y la psicología, por alguna razón, van por separado. A pesar de ello, es cierto que mis novelas, pues bueno, tienen desde luego una parte de psicología, claro. Y son personas con problemas psicológicos, son problemas con una personalidad compleja, evidentemente, dado que soy psicólogo y tengo ese conocimiento, pues lo he utilizado, pero no escribo, como digo, eh, digamos, libros escritos por psicólogos para personas que aprendan algo de psicología. Como digo, para eso es este canal. Si soy judío, no soy judío. Adelante, Fabricio. ¿Por qué no siente una persona? A ver, ponme en contexto, Erika. ¿Qué te refieres? ¿Por qué no siente una persona? ¿Te refieres a otra persona que no siente por ti lo que esperas que sienta? A ver, ponme un poquito en contexto porque no sé si estoy entendiendo la pregunta. Saludos, Jonathan, desde México.
Son las 4 de la mañana allí, las 5. ¿Usted qué hace para concentrarse? Quiero mejorar en los estudios, pero me cuesta concentrarme. Y para eso las redes sociales también han tenido, desde luego, algún tipo de efecto. ¿Sabes, Fabricio? ¿Pasas mucho tiempo en las redes sociales? ¿En el móvil en general? A ver, lo que suele funcionar muy bien para la concentración es trabajar esa atención sostenida con técnicas para eso. Si te pones a estudiar, a leer básicamente, porque es como solemos estudiar, encontrarás que muchas veces te vas mentalmente. Ya no estás leyendo lo que estás leyendo, tu mente se ha ido y eres consciente de eso. Te ha pasado, ¿verdad, Fabricio, que de repente te das cuenta de que estás pensando en otra cosa? Es porque la atención sostenida no está trabajando como debiera trabajar. Y eso hay que entrenarlo. Al igual que se hace en el mindfulness, o al igual que se hace en cualquier otro ejercicio de meditación, uno lo que hace es prestar atención a algo, a lo que sea, a la respiración o a una parte del cuerpo o lo que sea, y pretende todo el tiempo devolver la atención cada vez que detecte que se va. Bueno, pues uno puede hacer este ejercicio también para leer y con el objetivo, digamos, de reforzar esa atención sostenida, que es lo que llamamos concentración. Si tú lees diariamente y te das cuenta de que te vas, sencillamente vuelves la atención otra vez a la frase, la vuelves a leer y vas poco a poco trabajando. Y tienes que pretender cada vez leer un poquito más, porque lo que solemos hacer últimamente es que cada vez leemos menos y cada vez pasamos más tiempo con los móviles. ¿Qué pasa con los móviles? A ver, sabemos, mediante estudios científicos, que los móviles, el consumo de móvil, pasa con los niños y pasa con los adultos, ejerce un efecto de tolerancia. La tolerancia es ese efecto que producen las drogas también, que es lo que hace que cada vez necesitemos de esa droga para producir el mismo efecto. Bien, pues en el caso de los móviles, parece ser que cada vez necesitamos de más estimulación visual, hasta ya extremos casi estroboscópicos, para producir la misma cantidad de activación de nuestra atención. Eso es un peligro para la vida moderna, porque dado que tenemos tanto acceso a, bueno, a las pantallas, seguimos teniendo el mismo acceso a la lectura, pero cada vez parece ser que en términos generales leemos menos, y así lo dicen las estadísticas, pues parece mal síntoma. Debemos trabajar, creo, el tema de la lectura, porque nos va a ayudar a mejorar nuestra concentración. Y yo recuerdo una estadística que decía que el país que más libros lee al año es Islandia, con una media de 50 libros al año, y en España estamos alrededor de unos 3 o 4 libros al año. Fijaos qué gran diferencia. Y es una media, ¿eh? Habrá gente que lea, pues, 30, otros que lean 0, y en fin, es una media, es lo que se hace. Son las 2 de la mañana en México. Wow, no veas. Un saludo para Elma, pues un saludo para ella. Gracias, Jonathan. Hay un lugar religioso, se llama Mecos Techo. No lo conozco. No soy religioso. Soy ateo. Saludos desde Los Ángeles, California. Bella, bienvenida. Tenemos aquí un mapa mundial en este directo. Ya somos dos. Tú eres ateo también. Bueno, al final es una decisión consciente y no somos mejores tampoco que nadie, pero si me preguntan yo respondo con total sinceridad. Soy ateo, lo tengo claro. Además, siempre digo que yo he sido ateo desde que nací, porque digamos, mi mente lleva enfrentándose a pensamientos o a argumentos desde muy pequeñito, con cierta racionalidad, y a mí no me ha entrado nunca la religión. No, no, ateo, ateo. No, no agnóstico, no, ateo.
No vamos a convertir esto en un debate religioso, no hace falta. Pero fíjate, sin embargo, cuando dices miel en los labios, creo que has escrito antes, ahora volveré ahí. Si existiera no pasarían tantas cosas. Ellos sí tienen argumentos para eso. Y hablan del libre albedrío como una forma de razonar a ese efecto, como que Dios ha dado ese libre albedrío para que el ser humano cometa bondades o maldades a su, digamos, con su libertad. Realmente no sería un argumento para contradecir la existencia de Dios porque ellos lo han razonado. Pero no importa. A mí no me sirve. No, a mí tampoco. Pero bueno, entiendo el efecto que tienen muchísimas personas y me interesa mucho precisamente porque ha impactado tanto en el ser humano. Y como he dicho muchas veces, estoy leyendo la Biblia, la voy a leer enterita, desde el principio hasta el fin, desde el Antiguo Testamento, porque yo encuentro en ese texto, en absoluto nada de sabiduría, yo no he encontrado sabiduría, lo tengo que decir con sinceridad. Más que nada, yo soy un gran lector, llevo toda la vida leyendo y yo veo textos con cosas muy sabias y no son la Biblia, y la Biblia tiene cosas que por lo menos hasta el momento por donde yo voy he detectado algunas cosas muy interesantes, pero no, realmente no sabiduría. Estoy por el libro de Reyes del Antiguo Testamento y hasta ahora todo ha sido más bien o haces lo que dice Dios o te mata, pero no tanto sabiduría. No importa, ¿eh? No se trata de eso, de contradecir una religión, pero hasta el momento no he encontrado eso que espero encontrar algún día, en el sentido de a ver dónde está esa sabiduría que sí parece ser que tenía pues Jesús, por lo visto, quien parece ser que era una persona con un control de sus emociones muy digno de mención, pero lo del Antiguo Testamento es un Dios despiadado, irascible, que no es capaz de gestionar ni siquiera sus emociones, así como es como lo plantean en el Antiguo Testamento. Bueno, veremos a ver qué pasa en el futuro y yo sencillamente lo veo con eso, con la intención de encontrar ahí esa conexión que ha atado a tanta gente, ¿no? Y me parece interesante cómo la religión ha inspirado tantísima gente. Y lo voy a leer por esa razón. No os quiero ser crítico sin conocimiento, sino que al revés, quiero ser crítico en todo caso con conocimiento. Y como lleva mucho tiempo hablándome de la Biblia, digo, pues ya no me van a hablar más de la Biblia, a contarme cosas de mira lo que pone aquí, sino que voy a ser yo quien lo lea y voy a ser yo quien tenga mis propios argumentos y contraargumentos. Pero es igual, no hemos venido a hablar de la religión. ¿Alguna técnica de relajación? O sea que eres el único que sabes. Pues mira, técnica de relajación, Mare, desde el punto de vista de la respiración es lo más básico, no sé si lo has probado. La respiración en sí misma no funciona para nada, a no ser que lo que hagas sea un trabajo psicológico, de prestar atención, de controlar tu foco de atención. Eso es lo que decía antes con el tema de la lectura. Una forma de relajarte no necesariamente tiene que ser la respiración con los ojos cerrados. Podría ser, por ejemplo, que prestases atención a tu pie derecho, solo a tu pie derecho, y que intentases notar todas las sensaciones que produce, porque además lo vas a notar enseguida, vas a notar las sensaciones, como si no hubiera estado ahí antes, pero está contigo todo el día y toda la vida, de hecho. Y poder prestar atención a tu pie y quitarle la atención a tantísimos estímulos irrelevantes, que son millones de estímulos, te va a permitir relajarte en el sentido de que estás empezando a ponerte nerviosa porque prestas atención a pensamientos catastróficos. Por lo tanto, relajarse en este caso va a suponer prestar atención a otra cosa, distraerte. Pero no solo de una forma mecánica, sino estar volviendo constantemente hacia eso, volviendo hacia ese objeto de atención. Habría muchas, ¿eh? En esa F, en esos síntomas físicos de la ansiedad, por ejemplo, habría muchas técnicas de relajación y ninguna funciona en sí misma para todo el mundo, sino que uno tiene que encontrar cuál es la suya, la que mejor le funciona, ir practicando diferentes técnicas. Eso es lo ideal.
estoy muy mal, no puedo respirar y no puedo dejar temblar. Gocha, lo que te está pasando es un ataque de ansiedad. Y lejos de que te esté pasando algún problema en la respiración, de que no puedas realmente respirar, es todo lo contrario. Te da la sensación de que no tienes oxígeno, que te vas a ahogar por falta de oxígeno, y es justo lo contrario. Te sobra tanto oxígeno por la respiración superficial que eso te acaba desequilibrando digamos, ese equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono. Necesitas todo lo contrario, dióxido de carbono. Necesitas tomar la atención de tu respiración y empezar a calmarla, porque es eso solo, en sí mismo, lo que te está causando los síntomas que tienes. La alteración de la respiración. Vuelve a tomar conciencia de tu respiración. Respira con tranquilidad, porque verás cómo los síntomas van desapareciendo poco a poco. Lo principal es que entiendas cuál es la causa de tu malestar ahora mismo, y es la respiración superficial, la disnea. Sí, Flor Azul, es que estoy también en TikTok en directo. Y en TikTok ahora mismo somos 150 personas. Y en YouTube somos un poquito menos. Por eso no ves los comentarios. Fabricio, sería ansiedad. Más que miedo, sería ansiedad. Y además siente, como dice Gocha, uno de esos criterios diagnósticos para la ansiedad, siento que me voy a morir, exactamente. Eso es lo que produce la ansiedad. Es un miedo terrible, de las cosas que más angustias producen. Un miedo terrible a morir de forma inminente, y luego no es así. La ansiedad no te puede matar, la ansiedad no es peligrosa, pero así es como se siente, de una forma muy peligrosa. A ver, que me ha saltado por aquí algún comentario, si no me equivoco, de miel en los labios. Eh, decías que venías de Galicia. A ver si... Como siempre digo, perdonad los comentarios que no conteste. Hago lo que puedo, como siempre, ¿eh? Siempre hay alguien que se frustra, pero la frustración la trae ya de antes de venir aquí. No importa. A ver, es que creo que me has dicho algo, pero no lo encuentro. A ver. Bueno, pues ahora no lo encuentro. O sea, a ver. No. Bueno, si me has dicho algo, miel en los labios, me lo repites, ¿vale? Pero el ataque de ansiedad viene cuando no lo esperas. ¿Por qué? El ataque de pánico o el ataque de ansiedad viene debido a que en algún momento determinado, por la razón que sea, uno siente una activación fisiológica porque piensa en algo que es, bueno, que percibe amenazante, porque algo no se va a perder un trabajo, algún familiar le va a pasar, algo, lo que sea. Empiezan los síntomas de ansiedad, los síntomas fisiológicos de la ansiedad por ese motivo, es decir, empieza el corazón a palpitar más deprisa, la respiración se agita, como decía antes, y en principio eso era digamos, el principal motor de la ansiedad. Tú sientes que tu cuerpo se activa a razón de pensar cosas catastróficas. Pero luego ocurre una cosa con la atención, y es que lo activó en principio, ese pensamiento sobre el familiar o sobre el trabajo, sobre lo que sea, se olvida. ¿Por qué razón? Porque el foco de atención se dispara a los síntomas físicos. Y empiezas a notar que, ay, a ver si me va a dar algo, a ver si me va a dar algo, y ya se ha olvidado el motivo por el cual empezó la ansiedad. El foco de atención se vuelve aquí, se empieza a hiper prestar atención al cuerpo, a tanto la respiración como el corazón, como las manos con los hormigueos, como cualquier sensación de mareo incluso, cosa que solo lo provocan precisamente los síntomas de ansiedad, de prestarle demasiada atención y creer que vas a morir cuando en realidad solo es los síntomas de ansiedad. Realmente nuestro corazón está preparado para una activación muy fuerte, para correr, por ejemplo, no habría ningún problema. Hola, Sandy, Sandy, mi hermana. Realmente podemos aguantar el respirar rápido
podemos soportarlo porque nuestro corazón, nuestro cuerpo está preparado para eso, pero da igual porque creer que te va a pasar algo realmente aumenta la activación fisiológica. Y de esa manera, de una forma retroalimentativa, ese circuito se acelera y acabamos pensando incluso pues pensamientos de ¿y si me da algo? ¿Y si me va a dar aquí alguna cosa grave? Con lo cual más activación fisiológica y acabamos teniendo lo que llamamos un ataque de pánico, que es realmente muy muy intenso y breve en el tiempo. Beber agua ayuda. ¿Para qué? ¿Para la ansiedad te refieres? La ansiedad a veces puede hacer que tengamos incluso condolencias que en realidad no son, no están, así es. Así es. A ver, en chasa de ataque de ansiedad, ¿cómo es eso? Mi nombre en TikTok, igual que aquí, Flor, es David Zorel, con Z, porque si no sería Corel. Igual que aquí. Tengo el mismo nombre en todas las redes sociales. Que te abaniquen ayuda. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo ser emocionalmente fuerte? Mare, muy buena pregunta. Sí, Flor, te acabo de contestar ahora. Muy buena pregunta, Mare. ¿Cómo ser emocionalmente fuerte? ¿Se ha parado? Ya, ya no, vale. Es que, digo, a ver si tengo que conectar el, bueno, el otro internet, el del móvil. Quizá con esto mejor. Qué sonrisa más bonita. Vale, gracias. A ver. Bueno, estaba diciendo lo de. ¿Te vas, Fabricio? Bueno, gracias por estar aquí un rato. Estaba diciendo lo de ser emocionalmente fuerte. Realmente, alguna vez hemos mencionado por aquí que ser fuerte emocionalmente no es nunca el objetivo. De hecho, es una mala creencia que nos lleva luego a tener ciertos problemas cuando no cumplimos con ese rol de fuerte. Algunas personas son fuertes y, bueno, si son fuertes significa que no les afectan las emociones, significan que cuando las cosas no salen como ellos esperan que salga, más bien, pues se van a descontrolar las emociones, incluso van a sentirse mal y culpables por no ser lo fuertes que deberían ser. Más bien, Mare, yo diría que lo que está más asociado, y así lo dicen los estudios, lo que está más asociado con la salud mental es la flexibilidad, no la fortaleza. La flexibilidad es lo que nos permite que ante una situación, la que sea, podamos nosotros generar una nueva interpretación de forma flexible y no decir, no, no, lo que está pasando es la verdad, la única verdad. Voy a ponerte un ejemplo. Dos personas en el mismo trabajo, el mismo trabajo. Desde Puerto, bienvenido. Dos personas en el mismo trabajo, una está cómoda, a gusto, acepta su salario, está bien, y otra está muy quemada, a pesar de tener, pues vamos a decir, condiciones, bueno, medianamente buenas. Realmente el fuerte, ¿qué es lo que hace el fuerte? El fuerte emocionalmente es el que soporta la batalla, se contiene quizá, el que no le afecta quizá ciertas cosas porque es duro, pero de todas maneras ese fuerte, soy fuerte pero me cuesta eso, ser flexible. Claro, ese fuerte en algún momento si te dan muchos golpes, si vienen los golpes desde fuera, es decir, un estrés por el trabajo, llegará un momento que te agotes y te acabarás
te acabará golpeando hasta el punto de caer. Y entonces dirás, ya no soy tan fuerte, soy débil. Y eso es muy malo, porque has creído que lo importante era ser fuerte. Pero una persona flexible lo que va a decir es que es aquello de, bueno, pero en realidad estamos bien, va a poder prestar atención a aquellas cosas buenas de su trabajo, un salario medianamente bueno, las condiciones en las cuales puedo pues tener tiempo libre por las tardes, es decir, lo que sea, aquellas cosas que tengas buenas en tu trabajo. Y el otro, sin embargo, va a centrarse de forma exclusivamente categórica en lo malo. ¿Por qué razón? Porque lo malo es más saliente, lo malo es más, bueno, evidente. Lo bueno hay que buscarlo con voluntad, mentalmente digo. De tal manera que el flexible, ante el mismo trabajo, va a ser capaz de adaptarse mucho mejor a su entorno. Y por eso se confunde mucho la frase de Darwin, esa que dice que el que sobrevive mejor es el más fuerte. Es como la ley del más fuerte, ¿no? No es así. El que mejor sobrevive es el que mejor se adapta, es decir, el más flexible, no el más fuerte. A eso me refiero. Por lo tanto, el objetivo jamás va a ser muy fuerte, va a ser más bien ser capaz de dibujar nuevas realidades con la mente. De decir, bueno, pues esto es lo que estoy viviendo, lo quiero ver de forma negativa, quiero ver lo mal que estoy, o es posible verlo de otra forma alternativa, que no sea tan nefasta para vivir en el contexto, en este contexto, ¿no? ¿Qué razón tienes, hijo, en todo lo que dices? Gracias, Rita. Gracias, corazón, por ayudarme a entender tantas cosas. Muchas gracias a ti. De nuevo, y frente a la pérdida de un familiar, ¿cómo ser fuerte? No hay que ser fuerte frente a la pérdida de un familiar. Hay que ser flexible y poder adaptarte al nuevo contexto. Un contexto en el que el familiar ya no va a estar. Pero ¿cómo vas a sortear esta nueva situación? ¿Cómo te vas a poder adaptar? Porque a veces ocurre, Mare, y muchas veces ocurre de hecho, y por aquí han pasado varias personas que me lo han comentado, que han perdido, por ejemplo, un hijo, que es de las cosas más angustiosas que uno puede vivir, y sin embargo se han lamentado al cabo de los años de haber perdido al otro hijo que sí estaba en la vida, porque no ha podido centrarse en él, se ha centrado en el dolor de la pérdida del primero. Es decir, es muy importante ser capaces de, con nuestra mente, apreciar aquello que nos queda todavía para poder adaptarnos. Bueno, tú quizá, Bisette, eres fuerte y quizá estás siendo más flexible ahora. Pero aparte de eso eres fuerte porque, digamos, el estrés externo no te hace caer, como a muchas personas. No hay que despreciar el ser fuerte. Más bien es que en el caso de no ser demasiado fuerte, no pasa nada, porque puedes de todas maneras siempre generar esa flexibilidad cognitiva. Pero bueno, de base hay gente que es más fuerte, que digamos se rompe mucho más tarde a razón de un estrés externo. Y gente pues que, como decimos, se hunde en un vaso de agua. Claro. De todas maneras, el camino hacia la adaptación siempre va a ser la flexibilidad. Hay que aprender a luchar como tú, con tu mente. Si no lo haces, a ver, ella se hace contigo. Sí, así es. La mente suele tender hacia tu protección para ti. Suele tender hacia eso, suele ir hacia protegerte porque es lo que ha aprendido durante siglos y siglos y generación tras generación. Siempre tiende a protegerte, a salvarte de las cosas. Pero luego hay que tener en cuenta que vivimos en un contexto de máxima socialización, con una vida compleja y, bueno, ya no tenemos miedo a que nos coma un león, sin embargo nos da miedo cosas como, pues, ser despedido de un trabajo, en fin, cosas así. Se ha complejizado todo mucho y tenemos nosotros también que adaptarnos a la ansiedad que genera ciertas situaciones que no son peligrosas en sí mismas, pero tu mente te juega una mala pasada y te hace creer que realmente es peligrosa cuando en realidad no lo es. Es decir, te da pensamientos catastróficos y no realmente te hace adaptarte a un miedo, a un peligro real. Es la definición de la ansiedad. Y la ansiedad sí es algo que hay que aprender a gestionar. Claro, el miedo no, porque el miedo en realidad, si te está protegiendo ante un peligro, lo más recomendable es que el cuerpo te dispare completamente y salgas corriendo o ataques o lo que sea. Eso no hay que controlarlo porque te está tu cuerpo diciendo algo muy interesante. Pero en el caso de la ansiedad, cuando
gastamos tantísima energía ante un peligro que no existe, ni siquiera es probable, pues eso sí que parece, desde luego, muy inteligente aprender a controlarlo. Tengo depresión, no salgo de casa. Fíjate, Irati, que es la manifestación conductual de la depresión. ¿Cómo entra la depresión? Uno empieza a tener pensamientos de que las cosas ya no valen tanto como antes, que algo se pierde, que incluso tú misma parece que no eres tanto como pensabas antes, que la gente no te aprecia tanto, que, en fin, un montón de cosas, que todo te pasa a ti, etcétera. Entran pensamientos negativos que generan tristeza, no depresión, sino tristeza. Lo que pasa es que eso solo es la manifestación emocional. Luego esa manifestación emocional, por una falta de comprensión en la sociedad que tenemos nosotros, tenemos una mala comprensión de cómo gestionar las emociones, nos lleva a que conductualmente, ya no emocionalmente, sino conductualmente, con nuestro comportamiento, lo que hagamos es, dado que estamos tristes y no tenemos ganas de nada, no hacer nada, dejar de hacer cosas. Es el segundo criterio, el criterio A2 para la depresión. El que dejes de hacer cosas que antes te gustaba hacer. Eso acaba de cerrar el círculo vicioso, porque cuantas menos ganas tienes de hacer cosas, menos cosas haces. Y como menos cosas haces, menos ganas tienes de hacer. Es decir, un círculo vicioso que entra a través de los pensamientos, que acaba generando una reacción fisiológica endocrina, neuroendocrina, de neurotransmisores que acompañan a toda esa falta de movimiento, serotonina, dopamina, endorfinas, etc. Y al final se manifiesta en conducta. Con lo cual, lo que más funciona, y así lo sabemos, Irati, para la depresión es la activación conductual, así se le llama a la terapia. Activación conductual supone que de una forma muy progresiva y sistemática empieces, con ciertas herramientas, a moverte hacia aquellas cosas que antes hacías, o incluso cosas nuevas que antes no hacías. Y eso funciona muy bien. Pero claro, ¿cómo lo vas a conseguir si no tienes ninguna ganas? Bueno, pues ahí a veces hace falta un profesional que te ayude y a veces uno mismo lo puede hacer con la ayuda de algún familiar quizá. El caso es que moverse va a empezar a mover cosas, al igual que hacen los psicofármacos. Porque eso es lo que hacen los psicofármacos. Generar que tu cerebro tenga más disponibilidad de ciertas catecolaminas, de por ejemplo serotonina, noradrenalina, etc. Pero es que eso es lo mismo que pasa cuando empiezas a moverte. También pasa eso en tu cerebro. Empiezas a segregar de forma natural serotonina, sencillamente. La única manera de salir de la depresión eres tú misma, así es de sencillo. No es así. Para ti. No eres tú misma porque realmente es una cuestión mucho más compleja que la propia voluntad. Y cuando digo que la activación conductual es la terapia que más funciona, es que realmente cuando uno tiene una depresión mayor, un trastorno depresivo mayor, no que esté triste, sino un trastorno eh, diagnosticado, ya tu voluntad ha desaparecido. Y se necesita ayuda. Hay casos en los que no es tan grave la situación, en las que es más moderado y a veces uno pues prueba y puede intentarlo por su propio pie. Pero cuando uno está hundido, le va a ser muy difícil salir por su propio pie y a veces necesitan esa ayuda. Y a veces hace falta ayuda hasta de fármacos, como nos dice Quinta, y todo depende de la gravedad. Lo que no me parece bien es que a la mínima manifestación de tristeza uno tome psicofármacos. Eso es lo que no me parece nada bien. Porque no es necesario. Pero para otros casos más graves, pues sí hace falta psicofármacos para ayudar. Para entender al alumno, primero hay que ser el alumno. Y para ser el alumno hay que ser un niño. ¿Por qué dices esto, Killbot? ¿Te refieres a que una persona con depresión tiene que ser tratada por otra que haya tenido depresión? ¿Te refieres a eso? Bueno, son muchos mensajes, voy a intentar como siempre seguir el hilo, pero muchos no voy a poder contestar, ¿eh?
Lo digo siempre, lo vuelvo a repetir, el objetivo de estos directos no es el tratamiento psicológico para personas específicas, es la divulgación científica de la psicología, es hablar de psicología para todos, ¿vale? Porque hay personas que vienen aquí y se quejan de forma muy intensa con que no les estoy escuchando, con que no les contesto. No es el objetivo de hacer terapia a nadie. Aunque a veces pues doy algunos tips y desde luego ojalá pudiera solucionar la vida de todos. Porque ese es siempre el objetivo de alguien que se dedica a la salud. Lo digo y lo repito porque, como digo, mucha gente viene y se enfada conmigo porque no le he contestado un mensaje. Gracias, mamen. Vamos a ver. Sí, mañana también, pero Mare, una cosa, mañana los martes voy a la radio en directo a las 10 de la mañana. Es decir, que entraré aquí en directo a las 11 menos cuarto, ¿vale? 11 menos cuarto. Eso ya todos los martes porque ya empiezo la temporada en la radio y voy todos los martes a las 10 en punto. Y mientras voy, no voy, vuelvo y todo, pues... Seguro que haber padecido la enfermedad ayudaría, pero imagina que los médicos han padecido todo. Realmente no, Mar, y es un error el creer esto, porque alguna vez lo he puesto con ejemplos muy absurdos, pero viene bien. Es decir, un oncólogo no necesita realmente haber tenido un cáncer para curar a una persona que tenga un cáncer. Y lo mismo, incluso con este ejemplo más absurdo todavía, el que un veterinario no necesita ser un perro ni haber sido un perro nunca para tratar un perro. Claro, lo digo porque, por ejemplo, con el tema de la depresión. A veces me lo han dicho, ¿eh? De que, claro, si tú no has pasado depresión, ¿cómo me vas a entender? Ya, pero... Y lo mismo ha pasado incluso con las adicciones. Un psicólogo que trata una persona con adicción no necesita haber pasado una adicción. ¿Por qué razón pasa esto? Porque la persona que sí ha pasado por una depresión te dirá, por tanto, de qué son los síntomas que tienes que padecer, cómo salir de ella, porque yo he pasado por ella y te puedo decir cómo salir. Claro, ¿qué va a pasar con esta persona que no es psicólogo pero sí ha pasado por una depresión? Va a pasar que va a creer que esos síntomas que esta persona ha tenido son los únicos síntomas de la depresión y que la forma en la que ha salido esta persona es la única con la que puede salir. Y es diferente, es decir, la manifestación de síntomas de la depresión es amplia en el DSM. Con lo cual una persona, por ejemplo, puede tener una, una agitación psicomotora, es decir, que no puede estar quieta, y otra persona puede tener todo lo contrario, ¿vale? Que un enlentecimiento psicomotor. Una persona puede tener un aumento de peso y otra una bajada de peso muy fuerte, que están los dos recogidos de una forma dimensional en el DSM. Claro, pero ¿qué pasa? Que si alguien está todo el día agitado por depresión, porque ese es el síntoma que tiene, y otro que sí ha pasado por depresión dice yo estaba que no me podía ni mover, dirá, no, entonces tú no tienes depresión. Claro, pero no es eso. Un profesional lo que va a entender es todos los síntomas de la depresión y cómo salir, inclusive diferentes terapias para llegar a eso. Y no solo la experiencia, porque realmente la experiencia te va a encerrar a creer que esa experiencia es extrapolable a los demás, y no es así. Por esa razón, un psicólogo no tiene por qué haber pasado por una depresión para curar una depresión. Esa es la diferencia. Y alguna vez me lo han comentado y yo quiero aclarar que eso no es así. Un profesional necesita tener los estudios suficientes y el conocimiento suficiente para poder saber cómo tiene que intervenir con esta persona. No tiene por qué haber pasado por ella. Al igual que un veterinario cura a un loro, y no es un loro ni ha pasado por los procesos de ser un loro ni ha volado nunca. A eso me refiero. ¿Vale? El viernes te vio Joan, que estabas en la tele, y me dijo que si yo sabía que tú eras famoso. Sí, famosísimo, famosísimo. Qué grande, Joan. Dale un saludo de mi parte. Qué gracioso, la verdad. Las experiencias se comparten en los grupos de terapia. Sí, funcionan muy bien los grupos de terapia también.
Tengo una pregunta sobre la ansiedad y el desapego. ¿La ansiedad te afecta a los ojos? A los ojos, no había escuchado nunca esto. ¿Qué te afecta a los ojos? ¿Cómo te afecta a los ojos? Por esto será que subí tanto de peso. Sí, es posible, ¿eh? Sí, sí. ¿Y el deseo? ¿El que la ansiedad? ¿La ansiedad te refieres? Sí, puede afectar, claro. La ansiedad te lo come todo. Todo. Te quita las ganas de todo. Es decir, tu mente está tan metida en pensamientos catastróficos, es decir, tan acelerados que no te permite disfrutar de nada. Y claro, ten en cuenta lo que supone el deseo sexual. En los hombres, por ejemplo, el deseo sexual supone que para que una persona tenga una erección, para que un hombre tenga una erección, necesita activar el sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Sabéis el sistema nervioso autónomo lo que es? Es el sistema de, digamos, de nervios, digamos, de las fibras de los músculos, etcétera, que es autónomo en el sentido de que no tiene nada que ver con el nervioso, con el cerebro. Este sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, la simpática y la parasimpática. La rama simpática es la que hace que encontremos energía para cosas, es la activación, y es la que se activa cuando uno tiene ansiedad. Pues bien, cuando un hombre tiene una erección, realmente lo que activa es el sistema parasimpático. Es decir, una persona con ansiedad, con el activo el sistema nervioso autónomo simpático, no puede tener una erección. De hecho, muy probablemente lo que acaba pasando es que tiene miedo a no tener una erección y la acaba afectando. Ya ni siquiera al deseo, sino incluso a la intención de querer tener una relación. En el caso de las mujeres hablamos del flujo. ¿Te da más ganas? Pues mira, es una sintomatología peculiar. Hola Larry. ¿Qué le dirías a una persona con miedo a la intimidad con cualquier persona? Pero que lo dices por ti, Angie. ¿Pero qué tipo de miedo exactamente? ¿Miedo a qué? Porque el miedo será algo concreto. La medicación no es recomendable el dejarlo por uno mismo, siempre acompañado de la opinión del psiquiatra y acompañado, bueno, a través de la... Me refiero sobre todo a los antidepresivos, perdón, porque los antidepresivos supone luego, para volver a ellos, una adaptación de 2 semanas al menos, y cuando uno se siente hundido y muy triste quizá no le da tiempo. Con lo cual siempre con la supervisión de un psiquiatra, ¿vale? Porque si no puede ser un problema. Pero si se puede dejar, claro, evidentemente si uno está mejor y aprende a gestionar sus emociones y aprende a gestionar su conducta, pues no necesita ya medicación, evidentemente, a no ser que sea un trastorno mental grave que requiera de medicación para toda la vida. Pero en el caso de tener una depresión o tener un trastorno de ansiedad, no es necesaria la medicación para toda la vida. Pues que siempre siento rechazo de ligar con alguien porque no quiero que suceda todo lo demás. Porque no... Ah, bueno. Sí, pero ¿qué es lo que te da miedo exactamente? El acto en sí, el acto sexual. Pero exactamente ¿a qué? ¿A que te hagan daño? ¿A qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Me refiero. Porque es necesario eso para poder saber de qué está hablando, pues un poco de todo, de psicología. Nos estaban preguntando por aquí si la ansiedad influye en el deseo sexual, por ejemplo. Simplemente no sentirte cómoda. Pero entiendo, a ver, es que claro, fíjate cómo estás anticipando cosas que ni siquiera han pasado, ¿no? Y es un efecto de la ansiedad. Temes no sentirte cómoda cuando en realidad no sabes lo que vas a sentir hasta que llegue el momento. Y luego quizá llegue el momento y no pase nada y estés cómoda y estés a gusto,
pero has estado temiendo y generando una serie de reacciones fisiológicas por miedo a que pase algo que quizá ni siquiera pase. Sí, sí afecta. Hola doctor, ¿cómo sanar el dolor del alma? Pues es una pregunta difícil de contestar, dado que yo no creo en el alma, con lo cual, ¿cómo te contesto a esto? ¿Qué es el dolor del alma? Habría que decir otro tipo de dolor, más bien emocional. ¿Qué es el alma para ti? La radio a la que voy es Radio Monóvar. La podéis encontrar por online también. Voy todos los martes. Y a la televisión también, que esa no es fijo. No, no voy cada 2 semanas o tres, pero sí cada 2 o 3 semanas me acaba llamando el periodista. Sí, soy psicólogo. Y voy, vamos, cada 2 o 3 semanas como muchísimo. Pero el tema de la radio es que es todos los martes. Ahí no hay ninguna duda. Pensamos demasiado y ese es el problema. Machaque contigo a la mente. A ver, volvemos a lo de antes. Sí. ¿El uso de psicotrópicos puede ser bueno para la ansiedad o depresión? Pues no lo recomiendo en absoluto. Pero se explora. Hay estudios que intentan ver si ciertos alucinógenos mejoran la ansiedad y la depresión, pero es un sinsentido. ¿Qué sentido tiene o en qué medida puede ser interesante? Pues solo en la medida de aquellos casos resistentes al tratamiento, después de muchos años de tratamiento, de terapias validadas científicamente, pues hay veces un pequeño porcentaje de personas que escapan a cualquier tipo de terapia y no les funciona nada. El motivo de por qué no les funcionan a veces es complejo de definir. Hay cosas eh, hay cosas ahí a valorar y el por qué quizá a veces es el propio terapeuta, a veces es el propio paciente que no lleva a cabo aquella planificación. Muchas cuestiones, el por qué no, pero en ese pequeñísimo porcentaje se prueban técnicas de todo tipo a veces. Pues estimulación cortical mediante electroshock, incluso, eso. Drogas alucinógenas no tienen ningún sentido, de verdad. O sea, eso tendría sentido en el caso de pasar por todas las terapias antes validadas científicamente y en el caso de que nada funcione, acudir a eso, pero en realidad es la peor forma. El alma es el influjo de Dios interno, pero claro, calma, Dios en este caso es una creencia tuya, pero no mía. Yo no puedo explicarte algo relacionado con la psicología que parta de una creencia que no sea universal. Yo si te hablo de emociones, de la emoción de la rabia, de la emoción del el asco, es algo universal, en el sentido de que todo ser humano en el mundo, sin ninguna duda, y así lo evidenció Paul Ekman a través de sus estudios interculturales, todos tienen las mismas emociones, todos las expresan facialmente igual, pero claro, creer en Dios no creen todos igual, con lo cual es difícil que hablemos de algo que no es para todos igual. Yo te puedo explicar cosas de las emociones, con lo cual no tenemos ninguna duda de lo que estamos hablando. Pero si le preguntases a alguien en Papúa Nueva Guinea sobre el influjo de Dios interno, te va a estar hablando de otra cosa. Por esa razón no podemos llegar a ningún punto de acuerdo. ¿Y por qué debería creer? Me dices debería creer, ¿y por qué razón? ¿Por qué razón debería creer? Es un debería muy estricto, ¿no? ¿Por qué razón yo debería creer? Ah, excelente. Me interesa lo de la ansiedad porque creo que yo tengo... ¿No estás diagnosticado? No trate de convencer a otros. Eso jamás. Top late. No trato de convencer a nadie jamás. La ansiedad la puedes curar, no pensando en ella y cuando te viene, relajarte y respirar despacio. Sí. Tienes que hacerte con ella. Así es. Hay que trabajarlo. Pregunta, ¿un psicólogo podría diagnosticar déficit de atención
Autismo o TDAH, sí, claro. Puedo hacer un informe. Para el tema de la... -5. Para el tema del TDAH, por ejemplo, siempre lo digo, no hay pruebas estandarizadas para el TDAH. Lo que sí hay es pruebas como el WISE, es decir, la prueba de inteligencia, la que se utiliza para la inteligencia actualmente, que tiene varias pruebas, para niños muy pequeños, el WIPSI, el WISE, el WISE no, sería el WIPSI, el, el WISE es para los adultos y el de niños, no me acuerdo ahora cuál era, pero todos es el Wechsler, ¿vale? El test de Wechsler. Y dentro de ese test hay parámetros donde podemos detectar ciertos síntomas que son marcadores para poder diagnosticar el TDAH. Y luego con el manual del DSM, donde están recogidos los criterios, con preguntas a la madre, a los profesores, etcétera, con todos esos datos se toma una decisión diagnóstica, que eso lo hace desde luego alguien que está preparado para ello, un psicólogo, un psiquiatra, etcétera. No se pierde nada por creer, pero tampoco se gana nada. Porque yo no, por ejemplo, yo no lo necesito. Soy feliz, no tengo miedo a la muerte, no lo necesito. No lo he necesitado nunca. Con lo cual, como tampoco gano nada, pues tampoco lo creo. Claro, con el ataque de pánico. Es fácil decir eso, te refieres con la ansiedad, Rosario. Claro, es mucho más fácil de decirlo que trabajarlo día a día, desde luego. Y eso es como tenemos que trabajar. Soy psicóloga, no ejerzo y con David estoy reciclando. Qué bueno, quinta, quinta. Eres un buen profesional. Estoy leyendo el mensaje de antes. No está para convencer a nadie. No, no suelo hacerlo, ¿eh? No intento convencer a nadie. Lo que pasa es que si alguien me pregunta, por ejemplo, yo contesto. Si me preguntan, yo no miento. No voy a decir, sí, sí, yo creo en Dios, por ejemplo. No, yo sí me preguntan. Lo que pasa es que no, yo no voy diciendo a la gente, no creas en Dios porque yo no creo en Dios. No, no, no se trata de eso. Pero en absoluto de ninguna... con ninguna cosa, ¿no? Y ayer publiqué un vídeo que hablaba de por qué los psicólogos no damos consejos a los demás. ¿Y por qué razón? Porque se trata de que nosotros no tenemos que intentar imponer al paciente nuestras creencias. Y ponía un paciente que es, por ejemplo, liberal y tiene una relación abierta y yo, por ejemplo, soy monógamo y estoy casado con una mujer. Claro, y yo como le voy a decir al paciente, tú lo que tienes que hacer es ser monógamo y tener tu pareja única y ya está, porque lo otro está mal. Eso no tiene ningún sentido. Yo le voy a ayudar a este paciente liberal y con sus 3 o 4 parejas o las que sean a ser feliz con su mundo mental, a controlar su ansiedad, controlar sus celos si los tiene, a controlar sus emociones y a solucionar sus problemas, no a decirle lo que tiene que hacer. No le voy a decir, tú lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, porque es lo que está bien. Como si el bien fuera algo único y absoluto para todos. Pues no, no es así. Claro, por eso yo no convenzo a nadie. Más bien es, tú vienes a mi consulta y me pides ayuda para un problema específico, yo te voy a dar las herramientas para que tú soluciones tus problemas, sin yo imponerte a ti qué es lo que tienes que hacer. Claro, efectivamente, no damos consejos. Consejos, ¿quiénes dan consejos? Los amigos. Esos dan consejos, a veces mejores y a veces peores. ¿Pero por qué, Tóplate? ¿Por qué me dices no trate de convencer a otros? Porque quizás estás fallando en el diagnóstico. No estoy tratando de convencer a nadie. Pero hay cierta tendencia a eso, ¿no? A tú no deberías. Me decían por aquí, tú deberías creer en Dios. Y por aquí me dicen ahora que tú no deberías conversar tanto o insistir tanto en un tema. ¿Por qué todo el mundo trata de decir a los demás lo que tienen que hacer? Yo eso no lo hago, sin embargo, y trabajo con personas todos los días. Yo no digo jamás a nadie, tú lo que debes hacer es esto. Tú lo que no debes hacer es esto. ¿Por qué razón? Porque la otra persona siempre se pone a la defensiva. Jamás entra eso. A no ser que alguien te lo pida. Otra cosa es que yo te diga, oye, tú, si fueras yo, ¿qué harías? Entonces, en ese caso sí va a entrar y la persona puede que cambie a razón de tu consejo.
porque te lo ha pedido. Pero los consejos que no se piden no funcionan jamás. Y bueno, voy a dejarlo aquí porque tengo un paciente ahora y tiene que estar a punto de tocar la puerta, a no ser que me lo haya suspendido y no lo sepa. Porque te lo pidan. Y yo me refiero quinta, que me lo pidan fuera del contexto terapéutico, ¿eh? Porque yo si me piden un consejo personal, con mis opiniones personales, no lo doy, ¿eh? En el contexto terapéutico, ¿eh? No lo doy. Fuera sí. Fuera un amigo me pide un consejo y me dice, ¿tú qué harías en este caso? Digo, hombre, pues yo haría esto. Pero claro, estoy basándome en mis creencias, mis expectativas, mis experiencias personales que no tienen por qué ayudar realmente a la otra persona con su propio mundo mental. Es importante entender esto. Por lo tanto, como psicólogo, jamás voy a dar un consejo de tú debes hacer esto o tú debes hacer aquello. Yo más bien te diré, teniendo en cuenta todos estos factores, si tomas esta decisión te va a pasar esto. Si tomas esta decisión te va a pasar esto, y digo sobre todo aquí, no lo que va a pasar en el contexto exterior. Yo eso no lo sé. Lo que sí que sé es lo que va a pasar aquí a razón de lo que me cuenta el paciente, de otras experiencias que ha tenido. Y le voy a decir, las consecuencias emocionales de todo esto van a ser estas, y vas a tener que tomar la decisión, una u otra, y yo te voy a ayudar a que tomes la que tomes, todo sea lo mejor posible para ti. Eso es. Ya me están tocando, me marcho. Adiós, adiós, me voy corriendo, que llego tarde. Bueno, muchas gracias a todos. Mañana, como digo, a las 11 menos cuarto, ¿ok? 11 menos cuarto. Bueno, chao, adiós, adiós.